Ya está grabando, déjela hasta que eso graba 1 hora y media. Muévala, mire los pegantes. Eso se le mete música y otras vainas. Esa es una aguja para que encontraron a un pelado, a unas chinas, perforándose la lengua. Con esas cositas que están amarillas, son las cosas que se meten aquí. Aquí ya. En el cejo. ¿Listos? Ya voy a comenzar a... Listo. Entonces, enfoque. La idea de todo esto que vemos surge de mostrar evidencias sobre la situación de pronto de orden público que se ve en el Álvaro Gómez, que de alguna manera se ignora, o por negligencia, o por miedo, o por no sé qué. Definitivamente esto es uno de los problemas fundamentales que se están viviendo en todos los colegios de Bogotá. No es exclusivamente en el colegio de Suba, sino que este año el problema se convirtió en algo más álgido y que ha generado cualquier cantidad de conflictos entre estudiantes y profesores. Todas estas armas blancas que vemos acá son armas que han sido decomisadas por el profesor Luis Alberto Molina, por otros profes, y también vemos el consumo de estupefacientes que de alguna manera se está dando en la institución. Entre los estupefacientes más comunes que se han decomisado está el DIC, que es una sustancia relativamente nueva que están utilizando los jóvenes y que simplemente se unta en la manga del saco y se inhala. El pegante, que es el más tradicional, que es de consumo barato, que trasciende a todos los estratos sociales de alguna manera. Vemos cigarrillos, se ha decomisado marihuana también, y vemos una cantidad de elementos que a diario podemos encontrar en los estudiantes. Profesor Luis Alberto, cuéntenos la historia de cómo ha hecho estas confiscaciones a los estudiantes. Ante una pregunta tan importante como esa, me da tristeza referirme al hecho, porque me parece que cuando se encuentran este tipo de elementos altamente peligrosos en el colegio Álvaro Gómez Hurtado de la localidad de Suba, a veces pienso que no estoy en un colegio, en una institución educativa, sino que estoy en una correccional, en una cárcel de alta peligrosidad. Como ustedes pueden observar, Perdón, profesor, que le interrumpa. Cuando usted habla de cárcel, esa metáfora no puede ser un poco exagerada, profesor. pues creo que no, porque en una cárcel se vive angustia, en una cárcel no se vive la libertad, sino el libertinaje, y pienso que aquí es lo mismo. Y lo más grave de la situación es que más peligroso que esas armas, más peligroso que la droga que hay ahí expuesta, es más peligrosa la actitud que se asumen por parte de las directivas y de algunos docentes que permiten que estas armas y estos elementos tóxicos estén a diario en los bolsillos o en la maleta de los estudiantes y no les digan nada. A mí me llegan a veces 1-2 veces en la semana informes de inteligencia de los mismos muchachos que me tienen confianza, y me dice: el profesor Luis Alberto, mire que fulano de tal tiene droga, que fulano de tal en el baño está fumando, que fulano de tal escondió un arma,
que fulano de tal amenazó a tal persona con un arma. Y voy a averiguar y efectivamente encuentro, después de tantas negativas de los estudiantes, encuentro estas armas. La primera impresión que me dan los estudiantes es que no es mía, me la dieron a guardar. Y yo no entiendo, profesor, cómo un estudiante recibe un arma, ¿sí?, sabiendo que con esa arma lo pueden asesinar a él. Perdón que le interrumpa, profesor. Hace unos años la Corte Constitucional emitió unos decretos donde se hacía énfasis sí al cumplimiento del manual de convivencia. Es decir, que cuando se habla de sí al cumplimiento de manual de convivencia, pues es necesario establecer una serie de controles. Yo veo que la palabra requisa en esta institución suena a un tabú o algo prohibido. Por ejemplo, he sido uno de los profes, fuera de 4 o 5 profes, entre ellos el profe Luis Aldo, donde nos hemos atrevido a requisar a los estudiantes y no ha pasado nada. Es decir, cuando se establecen algunos controles, yo veo que no hay una violación de los derechos humanos. Simplemente es necesario de alguna manera mantener la casa en orden. Lo que pasa es que el concepto de los derechos humanos se ha tergiversado. Con estas leyes, con esta administración de pronto de la Secretaría de Educación, muchos elementos de control se someten a otros tipos de interpretación. ¿Por qué? Porque realmente el estudiante en todo momento está amparado por una serie de derechos que no se han racionalizado, pero sí han generado cualquier cantidad de problemas. A mí me parece que es necesario establecer los controles en donde, como decía el profesor, se involucre todo el mundo. Profesor Luis Alberto, sí me gustaría conocer, por ejemplo, la historia de este cuchillito. Yo no creo que lo hayan traído para limarse las uñas, porque es que es impresionante el tamaño, la constitución del arma misma y todo el temor que inspira cuando uno la empuña y no está acostumbrado. Esa arma, ¿a quién se le decomisó? No me dé nombres, profesor, sino a un niño, una niña o... Esta arma fue decomisada por pura coincidencia a un estudiante de grado 10º en este año 2009, porque unos niños pequeños de sexto me dijeron: profe, en los baños están consumiendo droga. Y entonces yo fui a buscar a las supuestas personas que estaban consumiendo droga. Y cuando los llamé, los requerí para preguntarles qué era lo que estaban haciendo, entonces me surgió la inquietud de decirles que si me permitían hacerles una requisa. Pero como yo sé que no los puedo requisar directamente, entonces les dije: por favor, me desocupan todo lo que tienen dentro de sus maletas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando en la maleta de una de las estudiantes, ella misma tiene que sacar esto de su maleta. Esta arma la tiene que sacar de su maleta. Y le pregunto: ¿y usted por qué tiene eso? Me dice: no, fue que yo se la quité a un niño hace 2 días. ¿Y qué hacía el niño con ese arma? ¿No le explicó la estudiante? La estudiante me dijo que era que el compañero la había traído para defenderse, porque estaba amenazado. O sea que cuando alguien argumenta eso es porque este colegio puede considerarse una zona de guerra. Tal parece que esto es un campo de batalla en donde no solamente están amenazados los estudiantes y ellos traen armas como esta con el pretexto de autodefenderse. Pero ¿por qué unos pocos maestros conmigo lo saben y otros no?
profesor, pues yo creo que es la confianza que le tienen a uno los estudiantes que son honestos. Y como saben cuáles son los profesores que actuamos de frente, sin tapujo, defendiendo las instituciones, defendiendo la cultura popular, defendiendo la verdadera cultura que debe haber dentro de una institución educativa. Pues los mismos estudiantes se encargan de traerle a uno información muchas veces sin que uno la esté buscando directamente, sino que ellos le dicen a uno, mire, en tal parte hay un arma, en tal persona está armada, requíselo. Y efectivamente, es rara la vez que uno comete un error, como ustedes se pueden dar cuenta, pues. Bueno, hay una cosa fascinante, no dentro de las armas que estoy viendo, sino que yo observaba alguna vez que usted a cada arma le tiene como su historia. Sí, señor. Sí, por ejemplo estas, uno mira estas armas, el diseño, la belleza, hermosísimas, inspiran mucho terror, casi que diría que son aerodinámicas. Este arma, ¿cómo la consiguió, profe? ¿A quién se la decomisó? Porque encuentro que hay dos muy parecidas, ¿no? Y hay otras dos muy parecidas, desde patecabras hasta lo que usted quiera. Estas son dos armas gemelas, son del mismo tipo de fabricación, se confunden, pero las reconozco porque esta es más viejita que esta. Esta fue decomisada a un estudiante el año pasado que estuvo amenazando con esta arma en el cuello a un estudiante porque no le quiso dar una hoja. Ese estudiante ahora ya no está dentro del colegio. Esta otra arma la tenía un estudiante en clase, en el salón de clase, debajo del pupitre, la tenía forzada debajo de la tapa del pupitre. Y cuando yo me di cuenta de que la tenía ahí, entonces la sacó rápidamente, salió corriendo del salón y la botó debajo de la escalera. Lo seguí y efectivamente sí era un arma. Entonces la actitud del estudiante muchas veces me lleva a poder detectar este tipo de armas. Y yo vi que el estudiante estaba nervioso, que el estudiante estaba preocupado y efectivamente encontré esa arma. Pero usted no cree, profesor, vivimos en una cultura donde los jóvenes alardean, donde en un momento dado el esquema de la cultura popular, las aldeas urbanas, donde se manejan atuendos, dichos, modas, etcétera, etcétera, apuntan a que cada sujeto perteneciente a este tipo de, llamémoslo, cultura o subcultura, en un momento dado establece esquemas de poder, me explico, utiliza estos elementos para alardear, porque personalmente pienso eso, no creo que un estudiante sea capaz de agredir a otro con esto. Sí lo hemos visto aquí en la institución, donde haya una amenaza directa, donde el estudiante sea cortado, herido. Mire, profe, con esta misma arma, que fue la primera que decomisé, un estudiante de grado sexto del año pasado les punzó el pecho y la espalda y el cuello a 5 estudiantes. ¿Y en qué quedó eso? Yo, tan pronto ocurrieron los hechos, en el mes de agosto del año pasado, informé a las directivas, a coordinación de convivencia, coordinación académica, a los directores de grupo, a rectoría, llamamos a los acudientes del muchacho y de los niños que habían sido heridos, los llevé a rectoría y que eso no era nada grave. Esta fue la disculpa de parte de rectoría, eso no es nada grave. De todas maneras, esto es más que grave, eso es drújulo y sobre drújulo, porque la dimensión del problema, lo que se está viviendo a diario, que de pronto haya algunos profes que ante eso cierren los ojos, es otro cuento, pero es que las evidencias hablan por sí solas y es preocupante. La pregunta es el otro año en qué situación vamos a estar con eso, profesor Lucho, porque seguirán siendo los mismos maestros
que expongan la piel, o abrimos todos los ojos, o todos entramos en el baile, o simplemente ignoramos las cosas. Personalmente no soy un ser humano que ignore las cosas. No puedo ser impermeable frente a esto. Y a mí me parece que aquí hay unos profes totalmente comprometidos con esta institución. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Pero sí es necesario convertir esta vivencia en una denuncia tal que genere sensibilidad en las directivas, genere sensibilidad en los compañeros y se tomen otro tipo de actitudes, porque ese delicioso encanto de la educación se está perdiendo, que frente a eso estamos educando en una zona de guerra, y eso es preocupante, porque todos los ideales que uno concibe cuando se matriculó, se casó con esta profesión, parece que se irían al piso, ¿cierto, Flor? Efectivamente, yo coincido con tu apreciación, porque realmente esto es muy preocupante. La primera pregunta que me hacías es que si era lo mismo el colegio, que si yo tenía la imagen de que el colegio era como una cárcel o como una correccional. Pienso que sí. Pienso que la diferencia es que los reos acá pueden salir por la puerta o pueden salir montándose por encima de la cerca. Ellos salen para la casa a las 5:30, 6:30 e ingresan a las 12:30, pero ellos entran y salen como lo hacen normalmente los poderosos en las cárceles. Aquí hay una cosa que se esgrime mucho, y es el debido proceso. Y creo que ese debido proceso de alguna manera se está cumpliendo en la institución. Yo pregunto, por ejemplo, cuando se han detectado casos de consumo de marihuana, venta y todo eso, ¿qué pasa con ese debido proceso? Pues normalmente los profesores... ¿Por qué le hago esa pregunta, profesor? Porque es que parece ser que en esta institución, pues el profesor de alguna manera está manejando todo. Entonces, cuando se maneja todo, parece ser que esa parte legal del debido proceso choca con instancias superiores, o simplemente hay profesores que lo asumen de una manera reservada o ignoran el caso. Yo siempre he dicho que el observador del alumno en todo este tipo de instituciones se mira como un instrumento clínico o quirúrgico. Por allá en un tiempo, decía Aristóteles, hablaba de las ciencias humanas, pero es que las ciencias humanas son del hombre. Entonces yo a veces miro ese observador y entro en un dilema: o estoy llenando una ficha clínica, o estoy llenando un instrumento para medir conductas, tipo como cuando decía Foucault, vigilancia jerarquizada, sanción normalizadora y examen. ¿Usted cree que el observador del alumno sí está cumpliendo en alguna medida una función, o simplemente es un instrumento más que legitima un debido proceso que se queda en esta instancia, pero no trasciende a otra instancia superior? El observador del alumno en el colegio no sirve para nada, porque solamente llega a la instancia del docente, director de grupo, que tiene conocimiento de cada uno de los casos, en donde está el estudiante o los estudiantes que traen armas o droga, pero hasta ahí llega nomás. ¿Por qué? Porque supuestamente debería la coordinación de convivencia debería solucionar estos casos, son graves, pero nunca ha tenido eco esa instancia. Le hago la siguiente pregunta y voy a ser un poquito mamador de gallo, profesor Luchito. ¿Cómo están? Nosotros al hacer este video, ¿qué se pretende realmente?
sensibilizar a las directivas, ganar un premio Pulitzer o qué, profesor? ¿Qué haríamos con este tipo de evidencia? Pues profesor, yo creo que irónicamente pienso que son evidencias. La rectora me decía la primera vez cuando encontré esta arma, me decía, pues tráigame las evidencias. Y llevo un año recogiendo evidencias, desde la primera hasta la última, que fue esta, de armas. ¿Y para qué van a servir? Pues yo pienso que como evidencias, pero para la institución no le sirve para nada, para las directivas no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los estudiantes siguen acá. A ellos nunca se les... algunos docentes frente a esto se sensibilizarían y tomarían otro tipo de actitud. Porque es que el problema es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Nosotros funcionamos en un sistema y a mí me dice la definición elemental que el sistema es un conjunto de partes integradas a un todo. Entonces, ¿están los maestros o no están? ¿Están las directivas o no están? Porque es que los padres de familia, que también pertenecen a este estamento, están conscientes de todo esto. En ambos sentidos, profesor. Yo pienso que les debe servir a las directivas y nos debe servir a los docentes. Esto, nomás del solo hecho de yo tenerlas en mi haber, en mi posesión, momentáneamente, pues a mí me preocupa porque yo no soy capaz ni siquiera de cargar un alfiler. Pero por ahora pienso que es solamente evidencia que con solo mirarlo nos debe llevar a sensibilizarnos. Bueno, profesor Lucho, vamos a tratar de editar esta entrevista y mirar cómo la difundimos a algunos medios para sensibilizar a la comunidad, sensibilizarnos nosotros mismos, sensibilizar a todos los maestros y padres de familia y todos los que integran todo ese gran estamento de la comunidad. Gracias, profesor Lucho, por para servirle, profesor. Muy amables. Gracias. Bueno.